profesor Rabanal, cuando sucedía, es la noticia del día, está hoy en la discusión de todo el mundo, en la intervención del Tesoro Nacional en el mercado cambiario. ¿Abrimos en la jornada de hoy, profe? No, todavía no tenemos movimiento, espérate, a ver, no, recién lo voy a mirar. ¿Qué dije, metí la pata? No, ¿por qué? Porque mi compañerito de banco se ríe de algo que dije. Ah, ahí No, es está. nuestro productor que está dándonos instrucciones. Bien. Bueno, ¿cómo estamos hoy? 1370 el blue, está bajando algo el blue porque había estado antes. 1375 el dólar oficial. Bien. Está con nosotros Milagros Gismondi, que es siempre un placer escucharla porque nos ayuda a entender. Milagros, buen día 24, ¿cómo estás? Buen día, Luis y equipo, ¿cómo andan? Bien. Puede parecer una chicana, pero no, juro que no. ¿Dejó de flotar el dólar? Y es una flotación amplia, ¿no? Viste que le ponen amplia a todo. Es una flotación extraña, pero lo cierto es que sí, ya no es lo que el flota que decían los funcionarios. Claro, aquel flota, flota, flota que le gritaban a Fantino, ya no. ¿Esto está bien? ¿Es una decisión? ¿Crees que es correcta esta intervención por temor a que el dólar se disparase? La verdad que se está sobrereaccionando a una elección provincial que no debería tener tanto ruido. Entonces, si son medidas que es para calmar cierta volatilidad de estos 3 días que faltan, está bien, más allá de que se contradigan en sus propias palabras, pero la realidad es que sí, hoy estamos viendo una tensión, Luis, que si vos me la preguntabas hasta hace 15 días, no lo hubiese imaginado, porque hay que ponerle, digo, el punto sobre las íes. Es una elección provincial que no define el rumbo económico del país, que por supuesto va a ser una señal de qué demanda la sociedad, pero no define. Incluso, y vos lo sabés bien, no es lo mismo en una elección provincial que los intendentes Claro. movilizan mucho más que la elección de octubre. Entonces, me parece que Pero también ahí el gobierno, ¿no? Subió mucho el precio a esta elección y por eso estamos con una tensión previa casi como de elección presidencial. Ahora, Milagros, la pregunta sería, ¿es una tensión coyuntural, electoral o que yo qué? El gobierno encima dice que hay un banco chino que puso no sé cuántos millones de dólares para poner ruido. ¿Es una tensión coyuntural o es hora de discutir si el sistema cambiario que adoptó el gobierno debe ser modificado? Es que esa es la pregunta que se coló. Digo, el gobierno te dice solamente político, los analistas decimos ahí también mucho de la macro, el mercado está como con el miedo a las dos cosas, a lo político y al esquema macro. Entonces están las dos cosas en juego. Vamos a ver, dependiendo del resultado, vamos a ver cuánto era de ruido político, que igual hay que también tener en cuenta. O sea, de nuevo, el mercado está con tensión política y macro. El domingo se resuelve una parte de eso, ¿no? Digo, porque es Claro. solamente la primera elección, después en realidad el partido en términos políticos es en octubre. Entonces sí, como vos decís, se coló ciertas fragilidades que venía exhibiendo el esquema monetario cambiario, que eran fragilidades que probablemente con el desarme de las LEFIs vi que más de un analista te lo comentó, se generó aún más tensión, pero no era un problema, una fragilidad para Ahora, resetear todo. Bueno, ahora con la dinámica que tomó, ya el debate es cómo va a ser, si va a ser un pequeño service después de octubre o si va a haber que recalibrar un poquito más fuerte. Milagros, el mercado ayer de alguna manera se sorprendió con la medida, la anunció Kirno por redes sociales. La realidad es que no sé si vos tenías el mismo dato, pero estaba dando vuelta en el mercado que lo que ayer anunció el gobierno ya se venía haciendo. De hecho, había intervenciones en el mercado. Y aparece en el medio de todo esto ayer, dando la justificación de Economía, desde el Ministerio de Economía, diciendo, bueno, en primer lugar, quieren pudrirla, es decir, quieren pudrir el esquema de equilibrio del mercado de cambios, y al mismo tiempo aparece el gobierno diciendo también, hay operaciones que se están haciendo que salen con muy poco monto para fijar precio y para distorsionar. La pregunta es, ¿esto vos lo creés? ¿Es así? ¿Es nuevo? Porque la verdad que salir con 5 o 6 millones de dólares a distorsionar precios, eso pasó toda la vida en Argentina. Es tan chiquito el mercado que sale alguien con 5 palos verdes y arma un escándalo. Digo, no hay nada nuevo en lo que está diciendo el gobierno. No hay nada nuevo y además también es cierto que, digo, si vos tenés un programa robusto y que no te genera alguna duda,
es de nuevo una elección provincial y además legislativa. Cuando vos ves, por ejemplo, Rubén, las elecciones legislativas, tanto del 2010, o sea, del 2017, que generó algo más de ruido, y 2021, no generaron este ruido. ¿Por qué? Porque en una elección legislativa no se pone en juego el rumbo económico del país Claro. tan fuerte. No es una elección presidencial, solo era presidencial, y ese es el recuerdo, ¿no? De siempre cubrirse previo a una elección. Pero esas son las elecciones presidenciales porque lamentablemente en Argentina, como siempre nos debatimos entre extremos, te genera ese miedo. Pero la realidad es que en una elección legislativa no debería pasar. Y además sumando algo, ninguna encuesta hasta ahora, salvo este último mes con mayor tensión económica y política, había dado que el oficialismo no ganaría en octubre. Entonces, por eso digo, no, me parece que se le subió mucho el riesgo político a lo que se juega en las elecciones del domingo y estamos todos esperando el lunes a ver cómo, o sea, dependiendo del resultado del domingo, cómo termina impactando en el dólar, cuando si vemos la economía y los fundamentals, no deberíamos estar ahí. Sí deberíamos estar Sí. marcando algunos puntos que son frágiles del programa. Milagros, traducímelo al novarecio básico que viste que 2 más 2 le da con decimales. A, ¿temés que esto se pueda trasladar a precios, que se recaliente la economía? No sé si tienen dato de cómo fue el último mes de la inflación, si está por los 2 puntos. Digo, para el que nos está viendo, el laburante que tiene la suerte de tener trabajo, el que lo está buscando, ¿qué crees que puede pasar? La verdad que la mejor noticia que tuvo el gobierno en este último tiempo es que esta tensión del tipo de cambio no se trasladó a precios. Nuestra medición en INVEC, por ejemplo, dio 2,1 en agosto. La verdad, obviamente es un poquito más que lo que veníamos, pero no mucho para lo que fue, lo que saltó el tipo de cambio. Entonces, por inflación no viene siendo un problema. Es cierto que para esta altura muchos pensaban, bueno, en octubre se llega con 1,5, 1,2, ¿viste? Había Sí, algunos un poquito más optimistas y ya estamos, no, estacionados en torno al 2, pero que no es un mal número dado lo que bien. supimos Ahora, tener. vos hablás El de... mayor tema es la actividad económica, o sea, ahí sí toda esta tensión se está viendo y yo creo que la caída en la imagen del gobierno y demás tuvo más que ver por el lado de la actividad y no por la inflación. Entiendo. A ver, vos hablás de la política que se mezcló en el medio, que el domingo, es una elección, estoy totalmente de acuerdo con vos, es una elección provincial a la que no le hubiéramos dado bola en ningún momento y lo que terminó pasando es que se transformó casi en una especie de paso que está jugándose la política nacional en esta elección. Pero la verdad es que hay algunas cuestiones en las que Milei tiene razón. La politización que hace el kirchnerismo del tema es absoluta. Si ustedes quieren, si me deja el señor Novarecio, tuit de Cristina de ayer que se metió... Pero y por dale. eso te pedí Pero permiso ya me primero. leí entero el de Kicillof, ahora tengo que leer este otro. Lo sacamos si querés. No, hacé lo que quieras, Pero si no me además, parece censura. Que vuelvan los 140 caracteres. Claro, que Elon Musk, por favor, 140 Hay caracteres. Milei, que quilombo que se armó. Seguimos cuidando el lenguaje en los posteos de Cristina. Y no te digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y lo monetario, la vas a chocar mal. Después sigue, se te van los dólares, la canaleta, el turismo emisivo. Del turismo emisivo, Cristina, yo no sé por qué habla, porque recuerdo su gobierno, el gobierno de Cristina, el último, no sé si te acordás, te subsidiaba que te fueras al exterior. Sí. Te devolvía el 35% del impuesto a la ganancia Sí. para que viajara al exterior. Así que la verdad que no sé cómo no tiene memoria. Pero la verdad, ves, acá lo tenés. Finísimo, este es el- ¿eh? Sí, Cuánta sí. pelotudez, Milei. Ah, bueno. No, está finísima. Sí. Está, Bueno, lo de la coima de tu hermana sonaba. sí, al a principio. lo que... No, pero está empinando el diálogo. Sí, ¿Y, no, y no me qué le empines quieres así, preguntar Lu. a la pobre Milagro Gismondi de No, esto? digo, acá tenés el ejemplo, Milagro, de lo que vos decías. ¿Este es el ruido del que vos hablás? Sin duda, digo, y se ponen en discusión cosas que a esta altura no se debería estar poniendo en discusión. Digo, es quien habla entregó un país con más del 50% de pobreza, sin reservas, al borde de la hiper. Entonces, pero de nuevo, no siento, o sea, o no debería estar, incluso con una victoria del partido que representa Fernández de Kirchner en la PBA, no debería decir que, bueno, entonces los argentinos queremos volver a tener desequilibrio fiscal, cerrarnos a la economía. Obviamente va a ser una mala señal en Bien. términos a los mercados, pero no debería haber sido tanto. Lo que pasa, bueno, se le subió mucho, mucho el precio a todas las fuerzas que por ahí eran un poco más
proclives a estar de acuerdo con el gobierno, pero no en el 100%, sino en el 80-90%, se los bastardió mucho. Entonces, por eso llegamos hasta acá. Pero creo, y ahí pasa lo más importante, más allá de que van a ser 2 meses, porque incluso con un buen resultado el domingo, todavía tenemos que llegar a octubre, van a ser 2 meses de tensión. Pero el debate, bueno, es la economía post-elecciones, ¿no? Y ahí está el verdadero, y eso se coló también en la campaña. Milagros, un placer siempre, ¿eh? Lo mismo, Luis y equipo. Hasta luego. Mi banco, que es carito, 1382. Está, No, hay un error ahí. ¿por qué? Porque no es 1387 o 1377. Pavo. 1382. El promedio. 1.375 estamos en el promedio, pero está claro que no todos los bancos operan igual. Obvio. ¿Le puedo mandar un saludo a Santiago Bulat? Sí, ¿cómo le va a mandar? Si es, Nos estaba mirando recién. es como un hijo nuestro. Nos Por estaba lo menos yo, nos estaba mirando Santiago. Tomás y yo tenemos la misma edad. A veces que me cuesta, no puedo hablar en pasado de Que Tomás. está muy bien. No pero puedo usar el... Pero a mí me gusta eso. Bueno, así que es como un niño a cargo. Un profesionalazo es Santi. ¿eh? Total. Hay más información.